Pues ya estamos aquí, qué gusto de saludarlos. Mira, ya llegamos al 15 de septiembre, ya nos estamos alistando para dar el grito, un grito casero, ¿no? Ahora va a ser un grito diferente, un ayayay, pero bueno, vamos a ver si en las casas se prepara el pozole, ¿no? O los sopecitos, o a ver cómo lo celebramos, cómo vemos la iluminación que dicen que se ve hermosa en el Zócalo, en fin, y vemos el grito. Ahora sin salir, no hay ceremonias en las alcaldías de la Ciudad de México ni en los estados, obviamente por la pandemia, pero vamos a dar un grito y de gritos, ¿no? Este 15 de septiembre, martes 15 de septiembre. Pues muy buenos días, yo soy Mariel Zúñiga. Les doy la bienvenida en concreto contigo. Los invitamos y les recordamos que agenden el 29 de septiembre el programa de Diálogos en Concreto con 3 paneles distintos para ver cómo va el avance de la reconstrucción en el país, no solo en la Ciudad de México. Vamos a hablar con autoridades como el subsecretario, el arquitecto David Cervantes, para ver cómo va todo el tema en los diferentes estados afectados por los sismos de 2017, también con César Cravioto, el responsable de la reconstrucción en Ciudad de México, para ver qué se está haciendo, qué falta. Obviamente vamos a hablar con constructores y autoproductores, que son los que construyen allí, hasta en los lugares más recónditos, en donde afectó el sismo en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y que están reconstruyendo por allá, y con los arquitectos valuadores y aseguradoras, además de los financieros, que nos dirán cómo cambió justamente el seguro de la hipoteca para prevenir todos estos temas de posibles catástrofes en el país. No solo terremotos, sino otro tipo de afectaciones como los huracanes, etcétera. Pues bueno, el 29 de septiembre te esperamos, es gratuito, nada más tienes que registrarte y conectarte. Y hoy, con gran gusto, justamente te traemos a uno de los personajes que recién tomó posesión y que me da mucho gusto porque además hasta pariente vamos a ser, ¿no? Ahí, mi estimado Armando Zúñiga Salinas, quien es el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex de la Ciudad de México. Armando, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Mariel. Muy contento por el espacio y por la invitación. Muchas gracias. Qué gusto, qué gusto. Pues bueno, nosotros queriendo platicar contigo justamente sobre los retos, porque te toca agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Justamente una ciudad pues colapsada por el tema de salud, de la pandemia y por el tema de la economía. Entonces, fíjate que eso es lo que nos faltó preguntarles a nuestros seguidores. Hoy les preguntamos que a qué debías de darle tu prioridad de atención, ¿no? En tus programas, en tus planes de trabajo, entre rescatar empresas, apoyar empresas y exigir un plan anticrisis. La votación fue 80% exigir un plan anticrisis. Entonces, no sé, platícanos tú cómo estás viendo estas prioridades, hacia dónde vas, qué estás viendo tú como tus metas a alcanzar en este año, en el que sigue. Pues sí, fíjate que son 3 puntos fundamentales en los que estamos iniciando nuestros trabajos, y uno es precisamente reactivarnos entre nosotros, salvar al mayor número de empresas, ver que podamos apoyar a nuestros socios que están vulnerables ante la crisis. Y bueno, vamos a lograr muy pronto unir a los 65 centros empresariales que componen la Confederación, que somos casi 40,000 empresas, para para tener una ayuda mutua y impulsar entre nosotros pues rescate, por llamarlo. La otra línea precisamente es con las autoridades, pues ver que se tengan algunos apoyos fiscales. Estamos analizando mucho, por ejemplo, el programa que presentó la doctora hace 2 semanas ya, en donde pues se da el impulso a la infraestructura, a la gran infraestructura. Se planea hacer el segundo piso del viaducto, el periférico. Sin embargo, pues nos preocupan los tiempos, porque tenemos más de 200,000 desempleados en la Ciudad de México y no pueden esperar más. Por ahí también hemos propuesto, entre otros, el salario solidario, algo como podamos apoyar a la gente que está desempleada.
El otra es que en este plan tampoco se contemplan las pequeñas empresas, solo los microempresarios, pero las pequeñas y medianas empresas pues son las que generan más empleos, de hecho, en la Ciudad de México y las que están más vulnerables. Ahí tenemos dato que pues ya dejaron de operar más de 2,000 empresas formales y unidades económicas estarían en riesgo más de 100,000. Entonces, por ahí tenemos que ver ese diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, que son ellos los que realmente pueden pues brindar una ayuda, un apoyo, ya sin incentivo fiscal, créditos, en fin, pues a recuperarlo y apoyarlo lo más posible. Y la tercera línea que estamos trabajando va en el sentido de apoyar nuevos proyectos, es decir, de motivar que surjan nuevas empresas, con una comisión que va a ser de emprendedores, donde vamos a tener un club de inversionistas, una incubadora de negocios y pues vamos a ver proyectos que sean sustentables para la Ciudad de México, por ejemplo, de servicios, de turismo, de tecnología. Esto es trabajar más a largo plazo. Pero bueno, estas son las 3 líneas por las cuales estamos trabajando en este proyecto de 2 años de la presidencia. Exacto, que híjole, no te van a alcanzar, se te van a ir como agua, Armando, ¿verdad? Porque estamos tan intensos trabajando con tanto dinamismo. Y bueno, a ver, de esta tercer línea, el club de inversionistas la llamaste, ¿no? Van a apoyar proyectos de turismo, tecnología, en fin, diversos proyectos. ¿Cómo se va a constituir este club? Pues mire, estamos buscando dentro de nuestros socios, todos aquellos que tengan oportunidad o que les llame la atención el ser inversionistas. También ahí pues es motivar, porque muchas veces pensamos que los proyectos son millonarios y pues no, depende, hay todo tipo de proyectos. Hay proyectos donde se puede empezar con una inversión baja y que beneficia a todos, pues beneficia a quien invierte, beneficia a quien tiene el proyecto, por supuesto, a la sociedad y a nuestra misma ciudad. Entonces estamos invitando por un lado a nuestros socios, por otro lado yo soy egresado del IPADE, tenemos ahí también mucha comunicación y estamos también invitándolos. La idea es que dentro de nuestra comisión pues vayamos también nosotros aprendiendo cómo ser inversionistas. Yo creo que esta cultura falta mucho en nuestra ciudad, incluso en nuestro país, y por qué no empezarlo a fomentar nosotros y poco a poco también que vaya pues que lo vayan haciendo nuestros demás centros empresariales. Consideramos que es un punto muy importante que va a ser incluso el legado de nuestra presidencia. Oye, muy bien. Entonces, entre los propios empresarios, que unos financien a otros, ¿no? Nuevos proyectos. Esto como parte de los propios socios de Coparmex. ¿Sí? Exacto, ¿Correcto? sí, sí, y en esta parte incluso también tenemos oportunidad de trabajar con el gobierno. Dentro de la propuesta de la jefa de gobierno contempla también esta parte en Azcapotzalco. Se está pensando hacer un nuevo clúster donde se daría pues impulso a estos proyectos de tecnología. Entonces, pues pudiéramos trabajar incluso también con el gobierno para poder detonarlo y para poder ver que tengamos mayores resultados en el corto plazo. Ahora, también hablas de cómo unirse, otra parte de tus líneas fundamentales es unirse todos los centros empresariales. Hablaste de más o menos 40,000, ¿verdad? Socios. Sí, son 65 centros empresariales los que componen la confederación en todo el país, y de entre los 65 centros hablamos de aproximadamente 40,000 socios, 40,000 empresas que son socias de la confederación. Nosotros, además, al ser un sindicato de empresarios, pues todos nuestros socios son de diferentes sectores, lo cual pues es muy bueno porque nos complementamos unos con otros, y ahí es donde podemos ayudarnos mutuamente y en fin hacer muchos programas que puedan sobre todo salvar a los socios y a las empresas más vulnerables ante la crisis. Sí, nos hablaste, pues desafortunadamente, de cantidades, ¿no? De empresas que pues ya se quedaron en el camino.
No sé qué recuento tengas de esas empresas, de esos sectores, los más afectados, y también la otra cara de la moneda, que nos digas cuáles ves ahorita de los que ya se están reaperturando, que tienen mayores posibilidades pues de sobrevivir y de alcanzar niveles de antes de la pandemia, Armando. Sí, fíjate que en la Ciudad de México uno de los sectores que más preocupan y que más empleos brindaban a la ciudad es el turismo. Casi 3 millones de personas trabajan o viven del turismo en la Ciudad de México y es uno de los sectores que más va a costar reactivar porque el turismo internacional sigue muerto, el nacional también, habrá que empezar a trabajar incluso con turismo local para poco a poco pues ir incentivando esta parte y reactivarnos. Ese es uno de los sectores que más nos preocupa y que más estaríamos solicitando apoyo. Otros son las escuelas, también hay muchas escuelas desafortunadamente que pues están a punto de la quiebra o a punto de cerrar. Entonces nosotros ahí lo que hemos dicho es que sí tenemos un grave problema en la salud, tenemos que aprender todos a cuidarnos, pero tenemos que empezar a reactivar. Aún así, empezando de inmediato, pues se habla de que vamos a tardar de 3 a 5 años en recuperar todo lo perdido. Entonces, en cuanto antes podamos empezar, pues será mejor, pero obviamente siempre también promoviendo el cuidado de la gente para no tener rebrotes o continuar con este problema grave de salud. Estos son estimados, ¿no? De 3 a 5 años, pero yo creo que todavía no hay ni quien realmente pueda confirmarnos, ¿no? Porque bueno, pues todo va avanzando como lento, de acuerdo hasta que haya una vacuna, ¿no? Hasta que haya una vacuna. Si en algo tuvo razón el secretario de Hacienda ahora que entregó el presupuesto de egresos, es en decir, pues estos números pueden cambiar, este escenario puede cambiar, pues cuando ya esté la vacuna. Entonces yo creo que también, ya cuando esté la vacuna y veamos la reacción, que esperamos sea favorable, entonces podemos, los que saben de esto, los analistas, los economistas, asesores del gobierno, sus asesores y analistas podrán decirnos, sí, el crecimiento puede ir así, ¿no? Ahorita mucho se critica el estimado de crecimiento que trae el gobierno, como que es muy optimista para el próximo año y también con respecto a la caída que se registra en este año. La mayoría está hablando de una caída de 10, ya, para que no digamos más, 10%, ¿no? De toda la economía anualizado. Hacienda dice 8. Próximo año crecimiento, dicen 3.5 los analistas, Citibanamex, etcétera, ¿no? Calificadoras. Hacienda dice 4.6. Entonces, bueno, pues sabemos y entendemos que tiene que ser muy optimista, pero ahorita todo está como lanzado al aire, ¿no, Armando? Entonces, lo real, pues son esas empresas que desafortunadamente ya están cerrando la cortina. Entonces, tú nos estás diciendo, turismo es de los más afectados, salud es de los más afectados. ¿Qué otro es de los más afectados? Y dinos la otra cara de la moneda, los que tú ves que ya se están reactivando, por favor. Sí, bueno, pues por ejemplo los restaurantes, que es una gran industria en la Ciudad de México, pues ya como... ¿Se pasmó la imagen? ¿No nos escuchas, Armando? Sí, el internet se bloqueó, nos juega. capacidad Te con perdimos, horarios. Armando. Si pudieras repetir esto último porque se pasmó tu imagen, por favor. Sí, perdón, hablaba que los restaurantes pues están operando solo al 30%, pero si tú vas, la mayoría está vacío porque falta recuperar todavía esa confianza, que esa es la otra. Aunque se estén abriendo los sectores, de todas formas hay que recuperar la confianza para que la gente pues pueda volver a salir a las plazas comerciales, a los restaurantes, en fin. Y ese es otro que también pues lleva su tiempo o va a llevar su tiempo. También en esta semana pasada tuvimos oportunidad de participar en unas reuniones que se están haciendo con los rectores de las universidades a fin de que pueda adaptarse los protocolos
y ya muy pronto se empiecen a abrir las universidades en horarios escalonados, en fin. Yo creo que pues esto hay que proteger muy bien, obviamente, a nuestros universitarios, pero sí va a ser importante. Realmente las escuelas son también las que detonan el crecimiento, la industria, y yo creo que pronto ya tenemos que empezar con estas reaperturas, trabajando con muchas precauciones, obviamente. De acuerdo a lo que nos dices, entonces, aunque hay indicaciones para hoteles, para restaurantes, etcétera, de un aforo del 30%, estos todavía siguen bajos. Estás hablando de cómo es importante lograr la confianza del público, de que siguiendo las medidas sanitarias pueden asistir, ¿no?, a estos eventos. No me extrañaría hablar con alguien de cines, ¿no?, que nos dijera, pues, que también, aunque los abrieron, pues están vacíos, ¿no? Están al 5% de su capacidad o algo así. Los centros comerciales, pues igual, ¿no? Es muy probable que también. Eh, pero entonces, ¿tú ves que haya alguno que ya esté despuntando por sí mismo? Yo qué sé, la construcción también está limitada. Todos están limitados a cierto aforo, a cierta contratación de personal, etcétera. ¿Cuáles le ves tú? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles le ves tú mayor probabilidad de que de aquí al fin de año tenga mayor dinamismo, mayor recuperación? Pues la Ciudad de México, como te comentaba, hay casi 500,000 unidades económicas y la mayoría pues son los servicios. Por ejemplo, los servicios que están pues muy destinados al turismo, que sí ahí tenemos un, un grado, Ah, caray. creo que poco a poco se va a ir pues retomando el comercio, pues vemos que el comercio ya empieza a reactivarse. Viene también el fin de año, donde vamos a tener 11 días de gran fin, del buen fin, perdón, y 12, que ¿no? esperamos que Ajá. pues ahí haya también un impulso importante. Sin embargo, pues también viene la época de frío, que es pues otro de Sí. los factores donde pues se teme que pueda haber rebrotes. Pero en la Ciudad de México, pues definitivamente el comercio es el que mueve nuestra economía, y sí vemos que, bueno, pues poco a poco empieza a tener su ritmo de recuperación, pero hablamos de la confianza, ¿no? De la confianza de la gente para empezar a salir. En fin, yo creo que poco a poco, esperemos que en el resto del año, pues ya vayamos viendo esta ¿Tienes mejora. preguntas? Ok, ok. Bueno, pues la apuesta es justamente, ¿no? Ya estoy viendo que hay preguntas. La apuesta es, Armando, que el fin de año, con todas las promociones que hay de parte de los proveedores, ¿no? Hay que reconocer el gran papel que tienen los proveedores, los fabricantes, y por supuesto los centros comerciales, las tiendas, los restaurantes, en fin. Y hasta los bancos le entran al Buen Fin, ¿eh? También sacan sus esquemas ahí con, ahora no te cobro comisiones de apertura o le bajo los honorarios de avalúo, etcétera. Bueno, vamos a ver qué viene. Hay una gran apuesta que siempre al fin de año hay aguinaldos, hay bonos y pues, los guardaditos que tiene la gente, y tradicionalmente es un fin de año fuerte para las compras incluso de largo plazo. Los matrimonios de largo plazo, le digo yo, que son los créditos hipotecarios y estos, ¿no? Vamos a ver qué recuperación hay, pero la apuesta es, al final de cuentas, confianza. Confianza para que el comprador, el consumidor diga, ok, me caso, me la juego. ¿No? Ese sería, ¿cuál es, para poder dejar las preguntas ya y que el público te comente y que hable, ¿cuáles sería tu conclusión de cuáles elementos son los importantes para que mejoren todas las actividades? Porque ahorita mencionaste algunas, pero la verdad es que todas fueron afectadas, todas, ¿no? No hay una que se haya salvado. Entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones de qué elementos se requieren, además de la confianza, para que se detonen de aquí al fin de año? Bueno, sin duda el primer elemento es la salud. El grave problema y el riesgo que tenemos es de la salud. Entonces tenemos que trabajar en esta cultura de aprender a cuidarnos.
Y segundo, pues tenemos a la economía de la mano con la salud, porque si esto pues se agrava, tendrá que volver el semáforo rojo, donde pararíamos, y definitivamente hay muchas empresas y negocios sin duda irían a la quiebra. El Sería el otro peor que... escenario, Armando. Ese Exacto, sería el peor escenario. Ujú. exacto, ese sería el peor escenario que esperemos que no se dé. Y el otro, pues, es la confianza. Necesitamos ya en esta nueva normalidad, pues, acostumbrarnos a vivir y, pues, definitivamente tenemos que dejar ya el encierro, pero con todas las precauciones. Tendremos que ya reactivar, pues, los servicios. Tiene que haber confianza en la gente, tiene que haber confianza en los empresarios para que también se recupere lo perdido, pero yo me iría con esta conclusión: cuidar la salud, impulsar nuestra economía y tener pues confianza en que vamos a salir adelante. Básicamente esa sería mi conclusión. Correcto, pues yo regreso contigo ahorita, le doy la palabra a Hugo Loya para que nos externe, te dé a ti algunas preguntas y comentarios del público. Por favor, Armando. Adelante, Hugo. Gracias, Mariel. Armando, muy buen día, mucho gusto. Pues bueno, tenemos varias preguntas. Nos dicen sobre el tema del empleo, pues el presidente recientemente comentó que ya en agosto, y agosto ya lo que va de septiembre, se observa pues una contratación en el número de empleos formales. En la Ciudad de México y la experiencia en Coparmex, ¿cómo va este proceso de contrataciones de empleos? Y sobre todo, ¿en qué calidad se están contratando? ¿Qué calidad de empleo se está generando? Sí, Hugo, muchas gracias. Pues fíjate que sí vimos esas cifras que se acaban de presentar, que son cifras del Seguro Social, donde efectivamente ya se ve un repunte en los empleos. Sin embargo, en la Ciudad de México sigue a la baja todavía. Y ahí la explicación es que en la Ciudad de México pues no tenemos gran industria. Donde se está reactivando muy rápido es donde están las grandes empresas de manufactura, por ejemplo, la automotriz, la electrónica, en fin, en las fronteras, en las ciudades industriales, en el Bajío. Pero ya hablaba que la Ciudad de México, el problema es que muchos empleos dependen de sectores muy afectados como los servicios y el turismo. Entonces, esos números se ve claramente cómo en la Ciudad de México no se está recuperando, inclusive sigue en caída el empleo, y mucho dependerá pues de lo que platicábamos ahora, de que se siga reactivando el comercio, los servicios, en fin. Pero en la Ciudad de México sigue el problema del desempleo. Gracias. También nos comentan sobre el tema de Coparmex. Directamente nos dicen que seguramente hubo una baja en los afiliados de Coparmex. ¿Cuáles serían sus propuestas para incrementar sí, para aumentar el número de afiliados a Coparmex en Ciudad de México? Sí, afortunadamente, pues no hubo una baja considerable, y por el otro lado, pues estamos teniendo muchas nuevas afiliaciones. De hecho, estamos en nuestra campaña 2020 de afiliar y hemos obtenido excelente respuesta. Algo que están viendo nuestros socios es que nos estamos preocupando por reactivarnos nosotros, por apoyar lo que ya platicaba, se llama ayuda mutua, y estamos potencializando negocios entre nosotros. Entonces yo creo que eso ha ayudado también a que volteen y vengan con nosotros para tener también esa confianza. Por algún lado tenemos que empezar por nosotros mismos, y nosotros esperamos causar una bola de nieve que salga de Coparmex, incluso vaya a otras cámaras hermanas, en fin. Pero yo creo que aquí los empresarios tenemos una gran responsabilidad y un gran reto de apoyarnos entre nosotros, rescatarnos y salir adelante. Gracias, Armando. Y bueno, también nos hacen la pregunta de cuáles serían las estrategias que pensaría tomar la Coparmex en materia fiscal, si estarían impulsando alguna negociación con la Ciudad de México o incluso sumarse a alguna petición como sector empresarial en conjunto hacia el gobierno federal. Sí, en esta parte fiscal hemos estado escuchando a nuestros socios, haciendo ahí reuniones,
Y bueno, han salido ahí temas importantes como el impuesto sobre nómina. Con esto se podría pues ayudar, de hecho, mucho a las empresas, a las pequeñas y medianas que están en riesgo, de muchas formas. Yo creo que ahí el impuesto sobre nómina, y de hecho es parte de nuestra propuesta, por un lado de poder diferir y por el otro con este impuesto pues poder tener créditos para poder ayudar a los vulnerables. Algo que también pega fuerte, que aunque es federal y no local, es el Seguro Social, el Infonavit, el Sistema de Ahorro para el Retiro. También hemos estado en este sentido solicitando que las cuotas se puedan diferir al siguiente año. Afortunadamente hemos tenido por ahí algún eco. El Infonavit, por ejemplo, ya está haciendo algunos pagos diferidos, también el Seguro Social. También nos han comentado incluso del predial, pero todo es en la parte de diferir para poder ahorita incentivar. De hecho, en Coparmex no hemos pedido que se condone algún impuesto, pero que se pueda diferir y que sí se puedan hacer unos programas para generar créditos. Gracias. En materia Ciudad de México nos preguntan que ¿qué tanto está impulsando Coparmex justamente algunos sectores como, por ejemplo, restaurantes, centros nocturnos, etcétera? Dice, sabemos que está complejo, pero ¿qué propuestas podría hacerse desde la Coparmex para poder impulsar las actividades en este sector? Bueno, las propuestas que hemos estado realizando es que sí tiene que haber ya una apertura, obviamente con protocolos muy estrictos, y un ejemplo son las universidades que estuvimos trabajando la semana pasada. Afortunadamente, pues nos invitaron a trabajar con los rectores, y yo creo que en 2 semanas o 3 semanas estaremos viendo ya la publicación en la Gaceta, donde empieza a reactivarse. Nosotros en Coparmex pues estaremos participando en todos los sectores. Como lo señalaba al principio, al ser un sindicato empresarial, pues tenemos afiliados prácticamente de todos los sectores. Entonces iremos viendo cada uno para ver cómo apoyamos en la reactivación. Por ejemplo, hay otro que nos preocupa, es el turismo, que ya lo comenté y que nos va a llevar tiempo porque bueno, pues existe mucho temor para viajar, ya sea nacional, internacionalmente, pero realmente pues Coparmex participa en todos los sectores. Gracias. Bueno, por último, nos dicen que en este escenario, ¿cuál podría ser la expectativa que tiene Coparmex en cuanto al crecimiento en la Ciudad de México hacia lo que resta del año y probablemente para 2021? Pues lo que resta del año ya platicamos, viene la parte de fin de año donde normalmente se reactiva mucho la economía. Pues aquí esperamos tener buenos resultados. Y para 2021, pues trabajaremos mucho en esta confianza, en recuperar la confianza, recuperar las empresas perdidas, trabajar mucho con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí mucho depende también de que este plan que presentó la jefa de gobierno, pues realmente empiecen los proyectos, que eso además pues va a dar confianza y se detonarán muchos más. Nosotros sabemos que la construcción pues es uno de los que más empleos genera y que detona derrama económica en la economía. Entonces estaremos viendo por ahí que estos proyectos que se ofrecieron o que se mostraron, donde además participa la iniciativa privada, pues puedan darse lo más pronto posible, porque esa sería una muy buena señal para recuperar una gran parte en el año que viene. Oye, y Armando, yo te quiero preguntar, ¿ya están resignados a que no va a haber más apoyos de parte del gobierno, tanto local, Ciudad de México, como federal, hacia los empresarios? ¿O sí están buscando de verdad seguir defendiendo estas propuestas que traen, por ejemplo, del salario o solidario, universal, como se le llame, ¿no? Que se ha puesto en práctica en varios países del mundo, donde de esta manera el gobierno está evitando que se genere más desempleo, sino que se conserven los empleos, sobre todo de las
de las medianas y pequeñas empresas que están como no vistas, están como invisibles ahorita, ¿no? Cuando son la mayoría, ¿no? Casi el 90%, diría yo, de las que producen aquí en el país. 90% de las empresas son medianas y pequeñas y MIPYMES. Entonces, la pregunta concreta es, ¿están resignados ya que no haya apoyos de parte del gobierno federal y local? ¿O qué es lo que le pedirían? Es fin de año, se vale hacer la carta a Santa Claus. Sí, no, obviamente resignados no. A nosotros nos toca con el gobierno de la Ciudad de México. Afortunadamente, pues hemos visto una apertura. No hemos visto una respuesta concreta. Lo único que hemos visto pues, son los microcréditos, que dicho sea de paso, pues están muy limitados. Sin embargo, pues nosotros seguiremos en este diálogo. Y la razón es porque solo el gobierno tiene la capacidad de poder apoyar en el caso de la Ciudad de México, platicábamos que existen más de 100,000 unidades económicas que están en riesgo de dejar de operar y que eso triplicaría o más el número de desempleos. Entonces, nosotros pues tenemos que seguir en este diálogo del gobierno. Sabemos que ya lleva tiempo, que no ha habido el eco que nosotros quisiéramos, pero tampoco podemos cerrarnos. Tenemos que seguir en esta parte. Sabemos que para tener los buenos resultados, pues tiene que haber un trabajo en conjunto de los empresarios, de nuestro gobierno y obviamente de nuestra sociedad. Entonces, nosotros estaremos abiertos a este diálogo. Pues qué bueno que sigan en este tema del diálogo. Según la jefa de gobierno, para noviembre ya estaremos viendo grúas trabajando en el corredor Reforma como parte de uno de los 11 corredores de sus proyectos inmobiliarios. Vamos a ver, ¿no? Todos lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Y bueno, pues platícanos por favor más adelante cómo van en este diálogo, qué medidas se adoptan. Pienso que la jefa de gobierno ha sido una persona sensible a la causa, y yo diría que una de las más prudentes en cómo aplicar las medidas sanitarias, mantener el semáforo naranja, etcétera, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste, ¿no? Nada más la parte nuestra es colaborar para que no nos volvamos otra vez al confinamiento como Israel, ¿no? Por ejemplo, que se volvió a encerrar con este rebrote del virus 3 semanas más, y esto para nosotros sería una catástrofe, ¿no? Si apenas se están abriendo las puertas, volverlas a cerrar, yo hablaría de una gran cantidad de mortandad empresarial. Entonces hay que evitarlo, hay que poner nuestra parte y pues veamos en la parte de las negociaciones cómo van con el gobierno. Entonces, si estás de acuerdo, pues platicamos en unas semanas más y cualquier noticia, cualquier anuncio que tengas, pues aquí levantamos la mano para que lo podamos difundir. Mi estimado Armando, yo te agradezco mucho, de verdad, tu tiempo, tu buena disposición. No sé si quieras despedirte o agregar algo. Pues solamente agradecer, María, la invitación, agradecer el espacio. Es muy importante el mantener informada a nuestra sociedad. Y bueno, decirles que los empresarios de la Ciudad de México estamos en la mejor disposición pues para trabajar con nuestros empresarios, con las autoridades y que seguramente vamos a salir fortalecidos. Va a llevar su tiempo, pero pues los mexicanos y los capitalinos sabemos que salimos bien librados de las crisis y esta no va a ser la excepción. Tenemos que también tener este mensaje positivo todos y a cuidarnos. Todos tenemos que cuidarnos para salir adelante. Poner nuestra parte, ¿verdad, mi estimado Armando? Pues bueno, yo sigo apostando a que logren ustedes grandes negociaciones y que nos den buenas noticias y que esto siga aperturándose con esos cuidados, con esa salud y con esa reactivación que hace falta también, económica y social. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual como están de moda ahora, ¿no? Por Zoom. Y nos vemos pronto. Mucho éxito en tu gestión, Armando. Qué amable, Mariel. Claro que sí. Cuando me invites aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto. Muy buen día. Feliz grito. Feliz Día de la Independencia. Pues Armando Zúñiga Salinas, nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de la Ciudad de México, con muchos retos
toma la Confederación. Dicen que le tocó la rifa del tigre, pero seguramente lo podrá solventar y salir adelante. Gracias, Armando. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar del panorama económico con Hugo Loya, por favor. Hugo, ¿qué nos traes ahora? ¿Qué sigue del presupuesto? Gracias, Mariel. Pues bueno, también dentro del presupuesto, pues todavía se está manejando muchos temas relacionados con quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Y definitivamente algo que llama mucho la atención, Mariel, es que se le está quitando demasiado presupuesto a programas que están incentivando el empleo, programas que ya venían avanzando y que de repente, pues la petición solamente fue de 55 millones a estos programas de empleo federales, de los que pues ya venían corriendo desde tiempo atrás, y que el año pasado, pues a diferencia de este año, pues más bien este año se otorgaron más de 700 millones y para el próximo año solamente se estarían pidiendo 55 millones. Pero esa es la parte del presupuesto, Mariel, y que seguramente afectará la cantidad de programas que no son prioridad porque no son parte de los programas del Ejecutivo, es decir, dentro de la visión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no son programas que estarían siendo oportunos o importantes para lo que él está buscando dentro de su gestión. Desde luego sabemos que tiene él otros programas destinados también al empleo y que están basados mucho en lo que son estos empleos temporales o empleos para jóvenes, que es lo que se estaría buscando. Así es que, bueno, por un lado se le quita programas que ya venían corriendo desde hace tiempo, pero por otro lado se le está aumentando a programas, pues básicamente con la visión de la actual administración. También tenemos un dato interesante, Mariel, y que no tiene nada que ver con el presupuesto. Este dato está más relacionado con la banca. Las utilidades de la banca cayeron 36% a julio de este año. Y pues bueno, esta sí es una información interesante porque hay que recordar que el sistema financiero ha mantenido esa solidez. Y bueno, la banca lo que hizo en este periodo de tanta incertidumbre y crisis fue mandar más recursos a sus reservas para evitar pues justamente tener problemas más adelante por cuestiones de cartera vencida. Los bancos son pues ya grandes jugadores en crisis en diferentes países en el mundo, entonces saben que deben cuidar muchísimo justamente esta parte de la previsión de mandar a reservas lo que pudieran tener de utilidades en meses previos, porque como está la situación y como se ha venido también en los países europeos, reconocen que la situación económica todavía le falta mucho que avanzar para poder recuperarse. Y eso pues se está reflejando también en los índices de cartera vencida, Mariel, que han estado incrementándose de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estos índices se han estado incrementando, sobre todo en estos créditos de corto plazo, créditos al consumo básicamente, porque es cierto, la gente pues de repente, y como lo decía pues el presidente Coparmex Ciudad de México, por lo menos en entidades como la Ciudad de México, el empleo todavía no se recupera, porque está muy pegado más al tema del sector servicios, a turístico, que a los temas de industria. Y eso pues está afectando desde luego la capacidad de pago de muchas familias a sus créditos que tenía contratados. Son familias que seguramente perdieron una gran parte de sus ingresos porque o dejaron de trabajar, dejaron de percibir ingresos, todavía no regresan a trabajar. Es muy probable que estén ganando mucho menos de lo que estaban acostumbrados a ganar y eso pues se está reflejando en la cartera vencida de los bancos en este tipo de créditos. ¿Qué hay que ver hacia el futuro, Mariel? Pues definitivamente parece que los bancos están en una muy buena disposición, reconocen cuál es la situación, tienen las reservas suficientes, justamente por lo que hicieron, sacrificando un poco las utilidades, tienen las reservas suficientes para afrontar cualquier cambio en las decisiones de pago de sus clientes. Todavía falta el concentrado de estos meses que se difirieron para darles espacio también a la gente y se pudiera ajustar sus finanzas. Lo cierto, Mariel, es que apenas en este mes de septiembre, a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los bancos estarán enfrentando pues si sus clientes van a poder pagar o no van a poder pagar. Vamos a ver seguramente que los índices de cartera vencida en estos créditos de corto plazo se van a comenzar a elevar. Llama la atención, Mariel, por otro lado, que lo que sí se está incrementando en los créditos de los bancos es el crédito a la vivienda. Sí han tenido
una muy buena respuesta a los bancos, a sus créditos para financiar la compra de alguna vivienda, ya sea un departamento o una casa. Y esto tiene mucho que ver también con todos los programas que está realizando instituciones como el Infonavit y Foviste, dándole certidumbre también a la banca de que, pues bueno, pueden dar créditos porque hay una parte que soporta justamente el financiamiento para personas que están buscando su casa. Todavía se ve un escenario muy de indicadores mixtos, como podemos observar. Por un lado también, pues falta todavía que nos den señales algunos otros indicadores, que ya pronto nos estará dando a conocer tanto el INEGI como la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, esto es como el escenario hasta el mes de septiembre de cómo está la situación en cuanto a la parte de la banca, y que pues afortunadamente, al no ser una crisis que se haya originado por un tema financiero, la banca ahorita tiene la fortaleza para afrontar lo que venga en los próximos meses en cuanto a si dejan o no de pagar sus clientes y qué tantos clientes dejarán de pagar con esta crisis tan pronunciada que pues no solamente la vive México, sino que es a nivel mundial. Sí vemos pues una mayor estrategia y foco de los bancos para tratar de enfrentarla. Se están, desde luego, haciendo las previsiones suficientes y eso podría darnos cierta tranquilidad, sobre todo para evitar que esta crisis se convierta ahora sí en una crisis financiera y que pues ahora, lejos de tener los recursos a la mano, pues se empiecen a tener menos recursos disponibles en cuanto a financiamiento. Parece que no va a ser así la situación y eso da mucho más tranquilidad hacia el mediano y largo plazo, sobre todo para terminar este año y comenzar 2021 con un escenario diferente y sobre todo viendo que los sectores comienzan a recuperarse poco a poco, María. ¿Cuánto dices que cayó es la colocación de los créditos de los bancos? No, más bien las utilidades de los bancos cayeron 36%. Ok, no obstante, las reservas se incrementaron más de lo doble en estos meses por parte de los bancos y los créditos siguen fluyendo, se están recuperando después de abril, que yo creo que fue su principal caída, abril y mayo, ¿no? Justo en el encierro, en la contingencia, está recuperándose ya de las caídas del 33% más o menos en colocación de créditos. Entonces, bueno, pues mal que bien no hay crisis financiera, así que esperamos ver cómo cierran al final en colocación y cómo hemos llamado la atención aquí de cómo ahora que ya llegó el tiempo de pagar para todos esos clientes que pospusieron, que tomaron los apoyos para posponer sus mensualidades de los créditos durante 4 o 6 meses, la mayoría lo tomaron 4, yo creo porque no veían el horizonte y decían, pues ya se debe acabar la pandemia, ¿no? 4 meses es suficiente, pero aquí seguimos. Ellos que todavía pueden prorrogar, tomar este beneficio de 6 meses, no obstante, la mayoría que ya tomaron esos 4 meses de posposición de sus mensualidades de créditos ya tienen que pagar, ya. Desde este mes se está viendo y eso nos lo reportará la banca y por lo que hemos platicado aquí con los directivos justamente bancarios, tales como Enrique Margain, ¿no? El coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, hay una muy buena disposición para que se acerquen los clientes y reestructuren con su banco. Es mucho mejor dar la cara y decir, como dice el dicho, debo no niego, pago no tengo, es mucho mejor. Ver de qué manera pueden pagarle al banco que esconderse. No se arriesguen a perder su patrimonio, mejor den la cara al banco y vean un traje a la medida que están dispuestos a hacerlos porque los bancos no quieren ser inmobiliarias, son bancos, no quieren ser estacionamiento de carros, son bancos. Así que estarán dispuestos a ver cómo recuperar su dinero con usted negociando. Así que bueno, vamos a ver cómo termina este mes, que nos den un balance de los que ya cumplieron con su pago o cuál fue la medida que tomaron. Estaremos viendo más detalles del presupuesto contigo en la semana. Hugo, muchísimas gracias. Les recuerdo que mañana miércoles continuamos con el serial de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos de México, el CAMSAM famoso. Mañana estamos con Efrén Muñoz, Efrén Muciño, otro de los candidatos a la presidencia del CAMSAM. Y así le seguiremos para jueves y viernes, pero mañana también es
la mesa de negocios en concreto, a la 1 de la tarde, Hugo. Sí, Mariel, pues mesa de negocios en concreto, pues vamos a ver qué nos dicen estas empresas medianas, sobre todo, cómo están superando la crisis y pues platicar con algunos de varios sectores, Mariel, mañana a la 1 de la tarde. Perfecto. Pues nos vemos entonces mañana a 10 de la mañana aquí con los candidatos a la presidencia del Colegio de Arquitectos y le continuamos a la 1 de la tarde mesa de negocios. Que tengas muy buen día, feliz grito y ojalá que mañana puedas sintonizarnos, ¿verdad? Que la cruda realidad te lo permita. Pásala muy bien con tu familia. Un gran abrazo y viva México y vivan los mexicanos.